Esta tarde la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, para hablar de estos temas. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Bien, Pamela, contenta de estar aquí contigo nuevamente. Gracias. Gracias por la invitación. A usted por atenderla. Han fracasado 2 intentos de vacancia presidencial. Las investigaciones que está conduciendo la fiscal de la Nación solamente pueden llegar a eso, quizás llegar a conclusiones de que habría responsabilidad del presidente de la República y se tiene que suspender ahí porque no pueden acusarlo, porque no está contemplado dentro del artículo 117 de la Constitución delitos de corrupción o anexos como causales para destituir a un presidente. Entonces, en ese momento la presión va a ser tan fuerte que no va a poder ningún congresista resistirse, porque la mirada y todos los ojos del país entero van a estar sobre sus cabezas y pidiendo sus cabezas. Aquí ya nadie va a soportar un tema de abstención, como lo ha habido en las 2 mociones de vacancia anteriores. Creo que ya ninguno de nosotros, no solo los congresistas del verdadero bloque democrático, creo que ni los periodistas, ni los medios de comunicación, ni la opinión pública en general, les va a permitir siquiera un comportamiento de esa manera. Por eso no solo apelo a las bancadas de Acción Popular o APP, liderada por el señor Acuña, sino también aquí habría que hablar directamente con la señora Verónica Mendoza, porque vamos a necesitar sus 5 votitos que ella tiene, que pueden parecer poquitos, pero podrían ser decisivos en ese momento de la vacancia. La vacancia se aproxima, la vacancia está ya en cuenta regresiva para el señor Pedro Castillo. A ver, ha invocado a la señora Verónica Mendoza y también Acción Popular, pero en Acción Popular están salvando a los llamados niños en esta investigación que debía hacerse en el Congreso de la República, a los congresistas que claramente por la cantidad de visitas que han tenido en Palacio de Gobierno y las gestiones que habrían estado realizando apuntan a que habrían sido convencidos de votar de determinada manera, favoreciendo o blindando al gobierno de Castillo a cambio de favores o de obras que se pudieran hacer en sus regiones, ¿no? Esa es la hipótesis. Y es una lástima que no se pueda acusar con el dedo lo que para muchos nos resulta evidente. Sin embargo, ellos apelan a que se tiene que culminar la investigación, que tampoco es algo que vaya a durar tanto tiempo. Ahora con esta nueva fiscal de la Nación, yo en verdad tengo esperanzas en la señora Patricia Benavides, creo que va a actuar de buena manera, sé que tiene una buena formación familiar, ¿no? Que lo sé por sus padres, entonces yo creo que sí, ya ese ímpetu que ha mostrado al darle celeridad también al caso de la cuñada hija del presidente Castillo y abrir la investigación inmediatamente el día de ayer, 2 horas después de que yo le enviara una carta pidiendo que se abra esa investigación y que otros políticos también han hecho lo mismo. Entonces, eso da una buena luz, da una buena esperanza, ¿no? Para todos los peruanos. Creo que ahora has estado mencionando el tema de la familia. Es muy grave, Pamela, lo que está sucediendo, porque aquí ya no es que él trabaje simplemente con operadores políticos como su mejor operador, que era el señor Bruno Pacheco, o en el caso de Silva, con el que hacía también sus actos delincuenciales, sino que él está utilizando miembros de su familia. En este caso yo veo que está operando igual que una mafia siciliana, como hemos visto en las películas, ¿no? Que tiene al padrino, al capo de la mafia y se apoya en los miembros de la familia. He visto 2 sobrinos que has mencionado de la primera dama, está la hermana de la primera dama, está incluso hasta el menor hijo, hasta una criatura. Claro, utilizan el teléfono, el número celular del hijo y se infiere que es para, a través del teléfono del hijo, comunicarse directamente con el presidente Pedro Castillo. Claro, no somos tontos. El niño que va a hablar a esa hora por teléfono y menos con un proveedor del Estado, ¿no? Tenemos al señor Silva, al señor Pacheco, tenemos a los sobrinos del presidente, ahora último también el caso ayer que hemos visto del helipuerto, donde también se está metiendo hasta el fondo, embarrando a los padres del presidente, porque se ha dado ese helipuerto en un terreno de los padres. ¿Está confirmado que es en el terreno de los padres? Está junto, todavía no está confirmado, pero está junto. En todo caso, él podía haber hecho su helipuerto informal donde a él se le diera la gana, o si de verdad quisiera hacer un trabajo
social por la población más necesitada, lo hubiera hecho junto a un hospital, que creo que es donde es mucho más necesaria su presencia, no como un tema personal en la casa o junto a la casa de su propia familia. Entonces ya se ve toda una organización criminal con cómplices de primera línea de la familia presidencial. Entonces ya es mucho más grave. Lo dije desde el primer momento, Pamela, y se me señaló con el dedo en el Congreso de la República cuando yo hacía mis intervenciones. Dije, esta es una banda, crimen organizado, una banda presidencial. Y me quisieron llevar a censurar. Correcto. Lo que ocurre es que esas dos primeras mociones de vacancia no tenían sustento y tampoco alcanzaban los votos. Hoy se acumulan más pruebas que obligaría al Congreso nuevamente a promover una vacancia por la única figura que es amplia y que podría motivarla, que es por incapacidad moral permanente, que es igual que las dos anteriores, pero hoy hay más pruebas. O sea, esa sería la salida, el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Sí, creo que sería la única salida. Y ya para esto vemos cómo todas las fuerzas democráticas pues estamos buscando y es necesario también el cambio de la mesa directiva. Así que yo veo un momento justo que nos regala Dios o el destino para que también podamos medir todo eso, a ver si respetamos el acuerdo que hicimos el año pasado, en el que, según ese acuerdo, este año la bancada de APP debería llegar a la presidencia del Congreso. Yo creo que la única manera de respetar ese acuerdo es que el señor Acuña y sus congresistas de APP nos den el voto para la vacancia y nos den el voto para las acusaciones constitucionales, tanto del señor Pedro Castillo como de la vicepresidenta Dina Boluarte. Hace esa exhortación pública porque ve dudas al interior de la bancada. Yo he conversado hace varias semanas con el vocero, con el congresista Salguana, y incluso discutíamos la posibilidad de, antes que llegara una tercera moción de vacancia, la convocatoria de elecciones generales. Bueno, si se tiene que dar, que se dé. Obviamente, yo no soy mentirosa, Pamela, yo digo las cosas de verdad. ¿Qué congresista nos vamos a querer ir? Pues, ¿quién va a querer dejar el puesto que nos hemos ganado con tanto esfuerzo y sacrificio? Pero en ese momento no estamos para pensar en nosotros. ¿Habrá que sacrificarse? Sí. Y si tiene que haber elecciones generales, que las haya. Pero lo principal es librar al país entero y a la gente más humilde de este gobierno de corrupción y gobierno de hambre. Nos quieren acusar. Se entiende que, claro, la desaprobación de Castillo es rampante, pero la desaprobación del Congreso también, incluso la supera la del presidente de la República, que es ya decir bastante. Entonces, si prosperara en la eventualidad un proceso de vacancia bajo la interpretación de que vacan al presidente, se quedaría Dina Boluarte en primer lugar, pero si prospera, aunque Dina Boluarte ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar este proceso que podría terminar en una destitución, no necesariamente, además, esta interpretación de que se elige un nuevo presidente, pero este Congreso permanece. La población, como tú dices, no está a favor del Congreso, es una realidad, vemos las cifras. Si nos tenemos que ir, nos iremos. Estoy dispuesta a sacrificar lo que tenga que sacrificar porque aquí lo único importante es que continúe la democracia en el país. No importa, ya veremos si es que se puede ir a nuevas elecciones, si se aprueba la bicameralidad, también hay congresistas que podrían optar a tener un lugar en la Cámara del Senado. Ya veremos, no importa uno como persona en este momento. Importa solo el Perú, y el Perú ya no quiere a Pedro Castillo, nos va a llevar a la ruina. Estoy luchando por eso. Y Alianza para el Progreso, porque habíamos estado hablando de eso. Alianza para el Progreso ha mostrado ya, digamos, voluntad de apoyar un eventual proceso de vacancia o un proceso de elecciones generales adelantadas. Yo no lo veo claro hasta el momento. No he visto ningún pronunciamiento ni de su vocero Salguana ni del resto de congresistas. A la única o a los únicos que veo decididos desde siempre por la moción de vacancia es a la doctora Gladys Echaíz y al general Quiabra, ¿no? Después, todos o la mayoría han votado en abstención y eso no me da ni nos da al Perú entero ninguna garantía de que vamos a contar con esos votos para la vacancia. Por eso
tanto el vocero Salguana, al que yo respeto y aprecio también como persona, debería pues darnos esa seguridad, y el señor, el ingeniero Acuña también, ahora que está postulando a un nuevo cargo en La Libertad como gobernador, creo que debería preocuparse de su imagen personal, que está tan mellada en los últimos tiempos, y darle una seguridad y una tranquilidad al país de que su bancada por completo va a votar por la vacancia. No lo tenemos claro aún. El señor Acuña, que en su momento salió a respaldar y que quería conocer su opinión, la tesis que ya la universidad ha dicho, bueno, sí, tiene un 54% de contenido plagiado, pero en su momento, en conferencia de prensa, el señor Acuña salió a respaldar porque tenía cierto nivel de originalidad. Entonces, el señor Acuña siempre lo hemos visto, digamos, en los últimos 5 o 6 años actuar como una escopeta de 2 cañones porque tiene 2 mensajes diferentes, el de su bancada, el de él, y terminan votando de otra manera. Sí, por eso es que no tengo absolutamente ninguna confianza. Creo que él tendría que dar la cara delante de la población, sobre todo en este momento tan complicado para él. Él necesita lavar esa fachada, como quien dice, y todas esas acusaciones y que en Estados Unidos lo están investigando, eso es muy complicado. Eso no, en verdad no quisiera hablar mucho del tema, pero él debería estar preocupado por esto. Y para limpiarse como parte de la limpieza de esta fachada y que pueda acceder a un puesto en su región, yo creo que la persona idónea para que él proponga en la mesa directiva del Congreso, en la presidencia, es la doctora Gladys Echaíz, que reúne todas las condiciones y características y valores que las otras fuerzas democráticas están apoyando. Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso, en esta comisión donde se aprobó este proyecto de ley en el que se busca penalizar la filtración de documentación referida a la identidad o los testimonios de colaboradores eficaces. Por unanimidad, que va en la línea de este proyecto de ley que ha anunciado el ministro de Justicia presentará al Congreso, en el mismo sentido, penalizar si es que se filtra a la prensa documentación de investigaciones en proceso. Es grave, ¿no? Porque ahí como que parece que el Congreso, porque ese proyecto se votó por unanimidad aprobándolo, en el Congreso y Ejecutivo confluyen en pretender ponerle una mordaza a la prensa. No estoy de acuerdo con ese proyecto, tendría que revisarlo más a fondo, lo he visto en estos últimos días en los medios de comunicación, pero de ninguna manera tenemos que aprobar algo que le ponga una mordaza a la prensa, porque en este momento reconozco que gracias a los medios de comunicación y los políticos que estamos a favor de la democracia es que estamos logrando de alguna manera contener que avance este gobierno de gente mafiosa. Hablemos de esta denuncia constitucional que está presentando esta moción para que se abra denuncia constitucional en contra del expresidente Francisco Sagasti. Sí. Son 2 temas, ¿no es cierto? El de la modificación de los requisitos para la contratación del secretario del despacho presidencial y los ascensos en la policía. Exactamente. Aquí es muy grave también eso que ha sucedido. Ya habían pasado muchos días. Yo estaba esperando el momento indicado para presentar esta denuncia, porque además quiero aclarar que aquí no se trata de que uno quiere fastidiar al señor ni por estar en contra de los morados. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo no trabajo para nadie, solo trabajo para el Estado y para el pueblo peruano. Pero nadie le puso pues una escopeta al señor Sagasti para que actúe de esta manera e infrinja la Constitución. El primer punto es justamente que él le redujo los requisitos casi a 0 para el nuevo secretario general. Y aquí hay toda una línea de tiempo, ¿no? El día 21 de julio del año pasado, el señor Castillo, ya electo, visita a Sagasti en Palacio de Gobierno. El día 22 de julio hay una reunión entre Pacheco, el sobrino de Castillo, y el presidente Sagasti todavía en ese momento. El día 23 hay una reunión de Pacheco con el secretario de Sagasti, los dos solitos. El día 25 es que hemos escuchado este diálogo entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco, donde Villaverde le dice, oye, ¿no te gustaría, compadre, ir a un ministerio? Y Pacheco le dice, no, a mí más me gustaría ser secretario general. Y el día 26 se emite la resolución eliminando los requisitos
para el nuevo secretario general. Entonces, el señor Sagasti salió a decir que él no sabía de esto. El secretario general en ese momento también ha salido a decir que no, que al señor Sagasti lo han sorprendido, pero el señor Sagasti tuvo 2 días más para, después de ver esta resolución publicada en el periódico, de corregirlo, de corregir el momento. Entonces, yo creo que el señor Sagasti ha sido la bisagra para que opere esta banda organizada en Palacio, porque recordemos que todo empezó con Bruno Pacheco. A ver, las reuniones no han sido clandestinas, había un proceso de transferencia de poder y de conocimientos de un presidente a otro, es lo que dicta además los protocolos políticos, sí, ¿no es cierto?, en una democracia. Esas reuniones no han sido clandestinas, Pamela, pero después sí hemos visto que en noviembre se han reunido y que el señor Sagasti ha entrado varias veces por la puerta falsa, como él mismo ha dicho, no fue solo una vez, fue varias veces, y ha estado prácticamente escondiendo y ha evadido el tema todos estos meses, hasta que lo reconoció o se había olvidado de comentarlo. No es así. Esta modificación de los requisitos, ¿tiene referente? O sea, ¿tiene la prueba concreta? Porque efectivamente ha hecho una cronología y todo apuntaría a... Pero ¿tiene la prueba concreta de que esto tiene el referendo del expresidente Sagasti? Porque, digamos, en un proceso judicial lo que le van a pedir es ¿dónde está el referendo, el visto bueno del expresidente Sagasti con esta modificación en los requisitos para la contratación? No es necesario una firma del presidente para dar una orden a su secretario general y que haga una resolución. El secretario general es el que coordina todo el tiempo con el presidente, tiene rango de viceministro. Entonces no es necesario que haya ningún visto bueno, ni que le envíe un memorándum, oye, hazte esta resolución. No, el secretario general no puede actuar por libre albedrío, tiene que recibir la orden de su jefe, que no se hagan los locos tampoco. En el caso de la renovación y pases al retiro, para la designación del director general de la policía. Sí. ¿Usted sabía que, coméntenos en qué basa esta segunda razón por la que propone la moción de... En el año 2020, específicamente el 24 de noviembre, a sola disposición de Sagasti se da pase al retiro de 17 generales de la policía y de 3 tenientes. Ahora, como comandante general de las Fuerzas Armadas y de la policía tiene esa atribución, ¿no? Claro, pero aquí se está infringiendo la ley de la policía, expresamente establecida en el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Se está contraviniendo el orden de prelación. Había 17 generales antes que el general Cervantes, al que Sagasti puso a simple dedo, como quien dice, porque se le dio la gana, porque seguramente le servía más que le servían los otros 17, y pasó a 17 generales de la policía al retiro sin importarles sus carreras, su profesión, todo lo que nos han brindado a todos los peruanos, y de verdad yo considero muchísimo a la policía y me parece a mí que esto es una burla del señor Sagasti, además que ha infringido la Constitución. Hay varias infracciones consideradas, pero simplemente te quiero marcar una. Infracción a su prerrogativa como presidente de la República. Artículo 118 de la Constitución, inciso 8. Deber de ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Las ha transgredido y las ha desnaturalizado al dar de baja a 17 generales. Ok, ahora, ¿usted sabía que el 7 de junio de este año, un juzgado constitucional de Lima ha dictado resolución, en primera instancia ciertamente, pero ha dictado resolución declarando improcedente una demanda de amparo formulada por los generales cesados? Y es un juzgado constitucional. Sé que eso todavía está en proceso porque los generales han apelado, entonces todavía no hay nada definitivo al respecto. Correcto, entonces todavía no podemos decir que hay una infracción a la Constitución tampoco. Bueno, yo he presentado mi acusación constitucional, esto tiene que pasar un proceso, ya no creo que se llegue en esta legislatura, pero ya es un inicio. Tampoco vamos a dejar pasar al
expresidente Sagasti esto por alto, porque aquí yo considero que sí hay infracciones a la Constitución. También me ha asesorado con otros constitucionalistas que ya están brindando también declaraciones en los medios de comunicación a favor de mi acusación constitucional. Y lo que busca finalmente si esto prosperar, es la inhabilitación del expresidente Sagasti por 10 años. Así es, la inhabilitación de Sagasti por 10 años, y nuevamente quiero recalcar que aquí no se trata de ninguna venganza política. A mí el señor Sagasti no me ha hecho nada, sino que yo también veo lo justo, lo que hay que hacer. He acusado constitucionalmente a la señora Dina Boluarte, al presidente Pedro Castillo, y bueno, ahora le tocó el turno a Sagasti. Claro, pero hay quienes sí ven una motivación política detrás de esta moción, porque vamos, en un escenario de vacancia, de elecciones generales, claramente el Partido Morado y el expresidente Sagasti pudiera candidatear y pudiera tener opciones, si es que lo que vamos a tener al terminar un proceso en ese escenario es al mismo elenco estable que nos trajo a esta situación de tener a Castillo en Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, tendrá que buscar otro candidato del Partido Morado, porque yo no tengo la culpa que el señor Sagasti haya hecho faltas a la Constitución, ¿no? Entonces es problema de él. Nadie le puso una pistola, nadie le empujó a hacerlo. Aquí estoy actuando de acuerdo a ley. Correcto, congresista, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias también, Pamela.